Guatemala es la cuna de una de las más avanzadas civilizaciones del mundo. Sin embargo, la idea que se ha tenido es que nuestros ancestros, si bien es cierto navegaban por aguas dulces, no lo hacían por el mar. Pero existen pruebas fehacientes que demuestran sus adelantos. Los mayas nunca conformaron un imperio, pero sí tenían muchas relaciones comerciales. Entonces los diferentes reinos o señoríos o estados que se formaron tenían con México, ya tenían tráfico comercial con Teotihuacán y luego los olmecas también. La navegación la empezaron en ríos, e incluso en los grandes ríos, de la Pasión, del Usumacinta, hasta desembocar en el mar, también por el Motagua. Pero ya en el Clásico se puede ver en el mapa, ya tenían un contacto alrededor de Yucatán, por toda la zona costera. Nunca fueron sí entraban al mar, pero no así en alta mar, ¿verdad? Porque iban en canoas. Ellos tallaban sus canoas, había de todo tipo de tamaño. Las del mar pues tenían un poquito más elevada la proa y la popa, y también los lados que los de los ríos. Y entonces estos traficaban todo este tipo de productos entre el norte y el sur, o entre las tierras bajas y las tierras altas, de manera que ya ellos tuvieron una gran navegación. También lacustre, tenían lugares para avisar a los que iban en alta mar o en el mar, donde más o menos para que supieran por dónde andaban, qué pueblos había en el interior o cuáles eran donde podían atracar, porque si les agarraba la tarde, la noche, tenían que volver a tierra y al menos pues pasar la noche en un lugar seguro. Y así fue como ellos crearon ciertos puertos en lugares, en bahías cerradas, también están todos los arrecifes, ¿verdad? Que ellos tenían que cuidarse y saber por dónde entraban y por dónde salían. Entonces ellos tenían montículos en un lugar elevado que podían ser perecederos o eternos, y estos montículos, a través de humaredas, fogatas o banderas, le avisaban a los que iban en el mar por dónde iban o cómo tenían que navegar. Ellos tenían muchos avances tecnológicos, desde el conocimiento de las estrellas, del sol, del calendario, y también estas rutas de navegación que fueron desarrollando, y de plano tenían técnicas de navegación. Entonces podría decirse que hay un comercio marítimo costero entre los mayas, de mar abierto en las costas del Golfo de México, de Yucatán y hasta el Mar Caribe, hasta la Bahía de Honduras, con una estructura compleja precisamente en la costa para que los navegantes tuvieran lugares de apoyo y rutas de navegación ya conocidas o donde no encallaran, ¿verdad? Puertos de embarque, desembarque y un sistema de señalización bastante completo. Y todavía después se manejó. Ahora, cuando llegan los españoles les prohibieron estar navegando. Entonces ya no se pudo ver, pero sí se extrañaron de ver ese sistema de señalización. Al hablar de canoas y de intercambio comercial con México, surge la interrogante de cuánto podrían transportar estas canoas para que sus viajes fueran rentables. Y ante esto también hay vestigios de que sus naves no eran pequeñas. En el posclásico se habla de canoas de hasta para 30 personas. Y en ese sentido le quiero leer lo que escribió o lo que le contó Cristóbal Colón a Fray Bartolomé Las Casas, y que él eternizó pues en su obra sobre lo que sería la historia de las Indias. Dice: llegó una canoa llena de indios, tan luenga, o sea, larga como una galera, y de 8 pies de ancho. Traían en medio de la canoa un toldo de esteras hechas de palma, que en la Nueva España, o sea, en México, llaman petates, dentro y debajo del cual venían sus mujeres e hijos, y hacendejas y mercaderías, sin que agua del cielo ni de la mar les pudiera mojar cosa. Las mercaderías y cosas que traían eran muchas mantas de algodón, muy pintadas de diversos colores y labores, y camisetas sin mangas, también pintadas y labradas, y de los almaizares con que cubren los hombres sus vergüenzas de las mismas pinturas y labores. Ítem llevaban espadas de palo con unos canales
en los filos, y ahí pegadas con pez e hilo ciertas navajas de pedernal, hachuelas de cobre para cortar leña y cascabeles, y unas patenas y crisoles para fundir el cobre, muchas almendras de cacao. Su bastimento era pan de maíz y algunas raíces comestibles, y su vino era del mismo maíz que parecía cerveza. Venían en la canoa hasta 25 hombres, y no se osaron defender ni huir viendo la barca de los cristianos. Entonces esto hizo ver a los españoles que esta era una cultura diferente a la del Mar Caribe. En el Mar Caribe pues estaban en un estadio de desarrollo intermedio, digamos. Aquí esto era una alta cultura. Considerando que estas tierras fueron conquistadas en nombre de la Corona de Castilla, estas fueron cedidas a los españoles junto con los nativos que no se resistieran. Algunos de ellos lo hicieron y fueron esclavizados hasta la llegada de Fray Bartolomé de las Casas, que abogó por su libertad. De esta manera, se crearon las encomiendas, mediante las cuales los indígenas fueron entregados a un español que debía hacer que trabajaran y así pagaran tributo. Además, este español era responsable de que estos encomendados fueran evangelizados. A partir de ahí, siempre en la era de la conquista, los españoles necesitaban expandir sus dominios y debían hacerlo con salidas al mar. Empecemos con que llegaron en barcas. Entonces tenían que aterrizar o atracar, como se dice, atracar y fundaron puertos. Entonces los primeros puertos en fundarse fueron en la bahía de Honduras, porque venían de Cuba o de Santo Domingo o de México, ¿verdad? Cristóbal de Olid fue enviado por Hernán Cortés, pero el primero pasó por Cuba para otra vez llenarse de víveres y todo lo necesario, y llegó a Honduras. Y entonces ahí se encontraron varias expediciones, pero ahí está la fundación entonces de este puerto Caballos. También Trujillo, ya en 1524 se detectó que en Iztapa podía haber un puerto. Se habla del puerto Iztapa, pero no funcionó como puerto, porque estaba al mero sur de Almolonga, donde estaba la ciudad, ¿verdad?, que fue destruida por la inundación que causó el volcán de Agua. Entonces era lo más cercano. Iztapa es una salida de los ríos María Linda, y este río, ahí había mucha madera. Entonces, como él quería ir a las islas de la Especería, acuérdense que estamos todavía en los años de conquista del continente. Todavía no se ha conquistado América del Sur y no se sabe que es otro continente. Siempre buscaban vadear o el lugar para cómo ir a la India, porque lo tenían entre ceja y ceja que querían ir a la India. Llamaron aquí indios a los habitantes, pero no eran indios. Se les quedó el mote de indios. La Mar del Sur fue descubierta por Vasco Núñez de Balboa en 1513. Ahora se llama Pacífico, pero el Mar del Sur pues era algo novedoso. Hernán Cortés, que pasó por el río Dulce y vio el gran lago de Izabal, le llamó Golfo Dulce, porque era agua dulce y no se explicaba, pensando que era un gran mar. Bueno, entonces Iztapa tiene importancia porque Pedro de Alvarado, cuando después de conquistar se fue en 1527 a España, él se casó con una hija de los señores de la Cueva, que estaban muy emparentados y muy amigos con el secretario privado de Carlos V. Y lo que quería Pedro Alvarado pues era títulos, honores y el ser gobernador, y también pues a las islas de la Especería. En estas islas de la Especería todo el mundo las buscaba, porque era el afán por el cual Cristóbal Colón quiso ir al lejano oriente, por occidente. Entonces él ahí construyó su primera flota, porque había buena madera, había un buen astillero, y los llevó a Acajutla. El Salvador era parte de la provincia de Guatemala, entonces Acajutla era un puerto, y ahí estuvo, y ahí se fundó Acajutla como puerto en 1532. El surgimiento de los puertos y su ubicación se dio por distintas razones. Puerto Santo Tomás, sí, en 1604 se escogió porque los piratas aparecían ya desde mediados del siglo XVI y los piratas llegaban a saquear. Se fundó Santo Tomás porque fue el día de Santo Tomás de Aquino, y como fue criado de Castilla, el capitán general
y lo mandó a construir, le pusieron Santo Tomás de Castilla. Posteriormente, este puerto también fue atacado por los piratas, por lo que se crearon las denominadas bodegas del Golfo. Estas bodegas del Golfo también se construyeron en el lago de Izabal, en la parte sur, cerca de donde hoy está el puerto, la aldea Izabal, como unos 12 kilómetros, y se llamaba Bodegas del Golfo, porque pusieron ahí un pueblo, unas bodegas, para almacenar todo lo que se iba a exportar cuando venía un buque español. Y cuando ya venía el buque español también traía mucha mercadería para la sociedad española y criolla. Es importante mencionar que los puertos existentes en esa época no solo eran para recibir mercadería, también Guatemala exportaba sus productos. De Acapulco sí recibíamos mercancías chinas, loza, es decir, vajilla, lo que se llama porcelana, sedas, todo eso, y gemas, todo lo que, ¿verdad? Y nosotros siempre, ahora, ¿qué exportábamos nosotros? Cacao, bálsamo, aunque aquí decimos bálsamo, el Perú se le llama Perú porque se mandaba al Perú, pero es del Salvador. Aquí había árboles de bálsamo, había zarzaparría, es una planta de cuyas raíces se saca un tónico. Todos son plantas medicinales. Los acontecimientos políticos y económicos de esa época marcaron el rumbo de la historia mundial. Obviamente Guatemala no quedó al margen, considerando que dependía directamente de España. Luego de la independencia, la historia tomó un rumbo distinto. Interesantemente, el puerto de Iztapa, que nunca se utilizó, ahora se va a declarar en 1824 en la Asamblea Nacional Constituyente para la República Federal, se va a declarar como puerto de Iztapa o de Independencia, porque se quería en la provincia de Guatemala, porque El Salvador, con el añil, donde se producía la mayor parte del añil, se creó una subadministración y una intendencia, y después se creó el Estado, ¿verdad? Ya con la independencia se creó el Estado de El Salvador, e incluso ellos ni siquiera se quisieron unir a nosotros o a México, sino que a Estados Unidos. El Salvador va a tener su puerto de Acajutla y Guatemala necesitaba un puerto. Entonces se utilizó puerto de Iztapa. Y llegaban buques, pero ya se imagina cómo llegaban. No le puedo decir si entraban por la barra o si llegaban a la pura playa en marea baja, porque sí se ve fotos más adelante en Puerto Chaperico y Puerto San José cuando los lanchones llegan ahí. Y probablemente así sea, porque algo así leí que tenían 3 lanchones en Iztapa. De plano los usaban para, el buque se queda lejos y así se traslada las personas y la mercadería. Derivado de que algunos productos se cultivaban por esa región y era necesario llevarlos al puerto, se comenzaron a construir carreteras. En la época de Mariano Gálvez empezamos a exportar cochinilla. Y se crearon también carreteras, porque en la cochinilla se cultivaba en la Antigua, en Bárcenas, Amatitlán. Entonces se construyeron carreteras. Y ahí está este señor Carl Friedrich Rudolf Klee, el primer inmigrante alemán, que fue partícipe en la creación de una de esas, o organizó una de estas carreteras. Y Puerto de Iztapa. Entonces, en la época de Mariano Gálvez, quien impulsó también el cultivo del café, del azúcar, se exportó cochinilla y todavía era poco lo que se iba por el Océano Pacífico. Más bien, todavía todo salía por Izabal y vía Belice. Los acontecimientos mundiales siguieron marcando el camino y el destino de nuestros pueblos, específicamente en lo que se refiere al transporte marítimo. Se descubre oro en California en 1848. Entonces mucha gente que estaba en la costa oeste, de Estados Unidos quería ir a la costa oeste. Ya saben, la fiebre del oro llama a la gente. Entonces la forma más fácil de viajar no era atravesando Estados Unidos, ¿verdad? Porque había muchas tribus indígenas, no había ferrocarriles, se iban en aquellos grupos y a veces eran asaltados. Entonces la mejor forma era embarcarse en Filadelfia o cualquier puerto, ir hasta San Juan del Norte en Nicaragua, y ahí un norteamericano obtuvo la concesión de Accessory Transit Company, llevar a los pasajeros que llegaban a Bluefields, nombre inglés porque todo era ocupación británica, protectorado británico. Se embarcaban y cruzaban
ese río, echaban al Gran Lago de Nicaragua, los desembarcaban y luego se iban al Realejo, eran unos 15 kilómetros de tierra y se iban luego a la California. Pero entonces hubo otro empresario, pero fue británico, o se fue a Inglaterra y ellos construyeron el ferrocarril de Panamá, de Puerto Colón a Panamá en el Pacífico. Se construyó entre 1850 y 55. Y en 1852 aquí ya estuvieron investigando si mejoraban el puerto Iztapa, que querían tener unas láminas acanaladas para algo. Y resulta que investigaron y dijo uno del Consulado de Comercio, no, este puerto no está bueno, busquemos algo mejor. Entonces este ingeniero, Agustín van de Gehuchte, suena muy holandés, él recomendó donde está ahora Puerto San José. Ese lugar se llamaba El Zapote. Entonces esa lámina acanalada que después vino, y el 1 de enero de 1853 se declaró pues oficialmente habilitado ese puerto, empezó a trabajar en julio del 53 y ahí más adelante se construyó un muelle. En esa época, con el descubrimiento de los colorantes, nuestras exportaciones de cochinilla empiezan a decaer. Y como todas las naciones, también queríamos exportar nuestro producto principal, que para ese entonces era el café. En el 71 sabemos que eran los liberales al poder. Entonces, a los 10 días de haber llegado al poder, uno es habilitar San Champerico. Porque toda la periferia, allá se producía mucho café. Toda la costa Cuca, la costa Grande. Bueno, el café se iba a Europa, pero también a Estados Unidos. Y esos puertos del Pacífico era hacia California. Conforme fue pasando el tiempo, la necesidad de exportación e importación permitió que se fueran abriendo más muelles. También en Ocos había comerciantes británicos, un estadounidense y alemanes, y ellos, entonces, cuando se habilitó Ocos en 1884, ellos construyeron el Gran Muelle, que salió 433 metros hasta el mar, porque sabemos que en estas tres radas no llegaba ningún buque a la orilla. Las tierras del norte de Guatemala también comenzaron a producir, y fue necesario habilitar otras formas de extraerlos y llevarlos al mar, específicamente a las costas del Atlántico. Se habilitó Livingston porque el Alta Verapaz también empezó a producir mucho café. Entonces, al producir mucho café, tenía que exportarlo. Y ahí está el río Polochic, el cual usted me preguntó. Estaba Telemán, pero Panzós fue el mero puerto en el cual se estableció un sistema de barcazas, ¿verdad? Primero lo tuvieron unos norteamericanos, Anderson y Owen, que conocían cómo eran los rápidos del río Mississippi, y trajeron barcazas, esas que tienen atrás, esas ruedas. Pero después a ellos no les importaba, salían y la gente llegaba, y entonces ya se había ido la barcaza, y la cosa es que la gente perdía la conexión en Livingston para irse a Europa o a Estados Unidos en un vapor. El desarrollo del transporte marítimo motivó el crecimiento de otras formas de transporte. Además de la navegación pluvial, se potenció el ferrocarril. Un grupo de alemanes y de guatemaltecos en Cobán fundó la compañía de agencias del Norte Limitada, en el que manejaron el sistema de barcazas que iba a la par con un ferrocarril que construyeron ahí, el ferrocarril Verapaz, ¿verdad? Que empezaba en La Tinta y terminó hasta Pancarché, o sea, Panzós, La Tinta y Pancarché, porque en el año 1897, cuando llegaron ahí, cayó el precio del café. Primera crisis internacional del café. Junto con este desarrollo, surgió la necesidad de abrir aún más las puertas hacia el mundo por medio de los puertos. Puerto Barrios fue una idea del mismo José Rufino Barrios, en el 83, de crear ese puerto y ferrocarril. Pero ahí costó un poco porque el área era pantanosa y solo con capital nacional se hizo. Todos los otros ferrocarriles que conectaban hacia los puertos eran capital foráneo. En 1912 se fundó la IRCA. La IRCA es International Railways of Central America. Tenían el control de todos los ferrocarriles y puertos. De manera que si alguien en San Marcos quería exportar su café, le salía más caro exportarlo vía Ocos, Champerico o San José a mandarlo hasta Puerto Barrios. Así eran las tarifas. Aparte de eso, el banano, que es perecedero, que lo cortan verde,
tenía prioridad. Entonces los vagones tenían prioridad para el banano y después todo lo demás, y también pasajeros. En 1923 se amplió una línea de ferrocarril que empezaba de Zacapa hasta Anguiatú, que es la frontera con El Salvador, para que los salvadoreños también sacaran sus productos de Anguiatú, Zacapa, Puerto Barrios. Y el muelle Puerto Barrios pertenecía a IRCA UFCO. Se llevaba también todos los productos que llegaban a ese puerto, los rieles llegaban hasta ese muelle y no había más. Entonces llegamos a mediados del siglo XX, cuando llega Jacobo Arbenz y dice, vamos a crear algo más nacionalista, ¿verdad? Entonces, ser nacionalista no es ser comunista. Ser antiimperialista tampoco es ser comunista, pero así se le vio. Entonces él tenía 3 proyectos. Una carretera al Atlántico para hacerle competencia a la IRCA, una carretera nacional, un puerto nacional, ahí está Santo Tomás, que prácticamente no se funda, pero prácticamente se refunda y se construye. Y la presa de Jurumarinalá, esa ya no se hizo hasta en los años 69, 70. Se construye esta carretera y el puerto, pero se inauguran después de la caída de Jacobo Arbenz. Él cayó en julio del 54 y hasta en septiembre del 55 las inaugura este presidente que le sigue, ¿verdad?, que lo derrocó, Carlos Castillo Armas. Entonces ahí empezó a funcionar Santo Tomás como puerto nacional. Por un tiempo se llamó Matías de Gálvez, ¿verdad?, pero se volvió a Santo Tomás de Castilla. El terremoto de 1976 le causó grandes daños a Puerto Barrios, el cual no fue reconstruido. Por el contrario, al puerto de Santo Tomás se le invirtió y se modernizó. San José también sigue existiendo hasta que se decidió pues construir Puerto Quetzal, ¿verdad? Eso ya fue en la década de los 80s con Romeo Lucas García y su allegado que tenía las Salinas de Santa Rosa, que dio las tierras para ello, y entonces ahí se empezó a dragar, ¿verdad? A dragar, a dársena, atracan varios buques, hay varias terminales, tanto de cruceros como de tantas otras cosas, y también para la exportación, digamos, Expo Granel tiene todo un sistema ahí para colocar directamente en los buques el azúcar crudo que se exporta. Y así pues hay varias instalaciones muy modernas y ha ido creciendo y creciendo. La participación de Guatemala como nación independiente y soberana le hace ser parte de diferentes órganos internacionales que le invitan a modernizar y promover el desarrollo portuario nacional. Tras años de historia y antecedentes que marcaron el país, nace la Comisión Portuaria Nacional. Principiamos con uno de los antecedentes que remontamos años atrás de la historia, en el año de 1885, con el general Justo Rufino Barrios. El general tenía la añoranza de crear una Unión Centroamericana, misma que se llevó a cabo. Sin embargo, este sueño fue efímero, fue uno de los principales precedentes para continuar con la unión. Años después nace o se suscribe la Carta de Organización de los Estados Centroamericanos. Esta carta tiene a bien unificar los criterios y empezar a sentar precedentes para la evolución portuaria y aduanera. Fue en el año de 1972 cuando el general Carlos Arana Osorio decidió crear una entidad que le asesorara en el área técnica que tuviera que ver con temas portuarios. Esto nace el 10 de marzo de 1972 y es cuando se crea la Comisión Portuaria Nacional. Tenía que haber un ente regulador que viera todo lo que tenía que ver con sistema portuario nacional
para que pudiera tener una representatividad a nivel nacional e internacional. Y es ahí la importancia de la Comisión Portuaria. Está destinada a hacer la integración centroamericana, a impulsar los puertos de Guatemala para activar el desarrollo económico del país. Y nosotros vamos enfocados a capacitar a esos puertos, a asesorarles, a brindarles estudios estratégicos que les permitan a ellos tener un panorama amplio de las actividades que ellos están realizando, los ingresos y egresos de cargas, de contenedores, de buques y el estado en el que ellos se encuentran y la capacidad que tiene. Eso es lo que hace la Comisión Portuaria Nacional. A casi 50 años de creación, la Comisión Portuaria Nacional sigue siendo ese ente con legitimidad en el sistema portuario. Y es importante acotar que seguimos trabajando porque los puertos de Guatemala sean puertos seguros, a través de la protección portuaria, de las capacitaciones, asesoría, estudios e investigación, para que siempre todos juntos como Estado de Guatemala logremos tener esta representatividad y representación a lo largo del camino. Por casi 50 años, la Comisión Portuaria Nacional. La Comisión Portuaria ha empezado a tener un papel relevante a raíz de haber diseñado uno de los primeros anteproyectos de reglamento del Código PBIP, del Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias. Fue un trabajo que se hizo con el equipo de la Comisión Portuaria Nacional, asesorado por otros organismos, y ese anteproyecto se ha presentado en varios foros y ha sido de mucho agrado. Muchos países lo están tomando como modelo para irse implementando. Esto nos ha abierto las puertas para dar a conocer el conocimiento que también tenemos. Hay mucha gente competente en Guatemala en el ámbito marítimo y portuario, y eso es buenísimo, porque entonces las entidades internacionales ya nos van tomando en cuenta. Es el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. Quiero comentarles de que el Estado de Guatemala es signatario del Convenio SOLAS, por sus siglas en inglés, que significan Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Este convenio internacional es el más importante, y al ser signatario el Estado de Guatemala, toda enmienda que se le haga a este convenio es de aceptación tácito por todos los Estados miembros. De tal manera de que después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, del Comité de Seguridad Marítima hizo unas enmiendas en diciembre del 2002 a este convenio. Es así que el Estado de Guatemala en ese entonces nombró a la Comisión Portuaria Nacional para que fuera la autoridad designada para verificar el cumplimiento efectivo de lo que norma este Código Internacional en todas las instalaciones portuarias de Guatemala. Guatemala cuenta con 3 puertos marítimos multipropósitos, 8 terminales especializadas y 32 operadores de servicios portuarios, a los cuales se les aplica lo que norma este Código Internacional. Guatemala tiene 2 terminales de servicios para pasajeros de cruceros, una en el Pacífico, que es la terminal especializada de turismo actual, y una en el Caribe, que es Puerto Santo Tomás de Castilla, que además de los buques de carga, también tiene un muelle especializado para recibir buques cruceros. La Comisión Portuaria Nacional es un órgano conformado por representantes de diferentes instancias. Las normas internacionales dictan los procedimientos para resguardar los puertos, y gracias a la tecnología, Guatemala está a la vanguardia en esa importante tarea de protección de puertos. La instalación portuaria, sea a nuestro alcance, son los muelles, las áreas de almacenamiento, el canal de acceso y la zona de fondeo. La protección portuaria per se son aquellas medidas preventivas que se establecen para proteger a los buques y a las instalaciones portuarias de que se cometa un acto ilícito deliberado en una de ellas. O sea, está para prevenir. El sistema de protección está establecido básicamente por 4 aspectos muy importantes. El primero es el recurso humano. El recurso humano son todas aquellas personas que cumplen funciones específicas de protección, los cuales deben de estar capacitados y sus competencias acreditadas para cumplir con esta función.
Después están todo lo que es procedimientos. Para eso tenemos una evaluación de riesgos y tenemos un plan de protección con los procesos que establece el código que deben de protegerse, como por ejemplo el acceso a la instalación portuaria, las zonas restringidas, la manipulación de la carga, provisiones al buque, equipajes no acompañados y vigilancia de protección de la instalación portuaria en los 3 niveles de protección que se mueven. Nivel 1, cuando se establecen medidas mínimas de protección en todo momento. Nivel 2, cuando se toman medidas adicionales en caso exista un aumento de riesgo de que un suceso pueda afectar a la protección portuaria. Y en el nivel de protección 3, que es un caso excepcional, que es cuando se toman medidas concretas para contrarrestar una amenaza que ya es inminente en la instalación portuaria. También contamos con equipos de protección, como por ejemplo rayos X, tenemos cámaras de vigilancia, las cuales incluyen cámaras fijas, cámaras PTZ, que son las que se llama tipo domo, que tienen 360 grados de vigilancia. Están también arcos detectores de metales, tenemos radares y software como el Marine Traffic para detectar los buques que se están aproximando a nuestras instalaciones portuarias. Finalmente tenemos también las medidas físicas, como por ejemplo muros perimetrales, los cuales están coronados en su parte superior por medidas antiescalamiento, como por ejemplo los alambres navaja concertina, tienen sistemas de alumbrado eléctrico, barreras, plumas, etc. La Comisión Portuaria Nacional ha tenido que enfrentar una serie de retos a través de sus 49 años de existencia. El presidente, el doctor Alejandro Yamatei, nos ha confiado que logremos darle realmente verdadera utilización, un verdadero impulso a la Comisión Portuaria Nacional. No es fácil porque muchas veces los entes se quedan adormecidos con parte del personal o acomodados y llegar a querer hacer los cambios que necesita Guatemala. Guatemala hoy sí necesita de sus funcionarios, de sus empleados públicos y de los trabajadores para desarrollar una buena integración del sistema portuario nacional. Y como bien lo señalabas, la tecnología tiene que ser uno de los baluartes para todo esto. Lo vivimos recientemente con la pandemia. La Comisión Portuaria Nacional fue el ente que reaccionó con los protocolos para proteger al personal portuario en las empresas portuarias. Recuérdate que esta entidad, los puertos no cerraron ni un solo día. Yo siempre que puedo destaco la responsabilidad de las autoridades de las empresas portuarias y del personal portuario. Cada uno de esos guatemaltecos y guatemaltecas que no detuvieron la economía. Imagínate evitar cerrar los puertos, por ejemplo, y que los buques no pudieran venir con los insumos médicos, los alimentos y todo. Más del 80% de la carga del comercio exterior en Guatemala es por nuestros puertos. El haber mantenido los puertos abiertos durante la pandemia es un logro del esfuerzo de sus trabajadores, especialmente el de las mujeres que han encontrado en este ente gubernamental un asidero para su empoderamiento y desarrollo de sus capacidades. El tema del empoderamiento de la mujer, de la incidencia de la mujer en el sector marítimo portuario es muy importante, ya que hace algunos años no podíamos imaginar que mujeres incursionaran en este sector, el cual ha sido constantemente ocupado principalmente los puestos por hombres. Hoy en día debemos de recordar que la lucha por obtener esos derechos que ya no son inherentes no ha sido únicamente en este sector, sino que en varios otros, pero que definitivamente podemos ver hoy resultados en los que vemos a mujeres liderando, en los que vemos a mujeres en puestos ejecutivos, así como también asesorando en los diversos entes del sistema portuario nacional. A lo largo de mi trayectoria por el sector marítimo portuario he podido ver, y con mucho orgullo, cómo mujeres han ido incursionando en más y más puestos de liderazgo ejecutivos en cada una de las empresas portuarias, en la misma Comisión Portuaria Nacional, y pues no ha sido un camino fácil definitivamente, pero cada día con mayores herramientas y sobre todo con mujeres que estamos tratando de ir abriendo oportunidades, generando las mismas para las que
más mujeres que vienen atrás y que vienen a nuestros lados, es como lo estamos logrando. Yo trabajé en garitas. Primero uno recibe cursos aquí, ¿va? Para ganar más dinero hay que trabajar como un hombre, porque si no, no va a ganar bien, ¿va? Entonces nos dieron la oportunidad de los cursos y después completamos las horas, que también los hombres aquí bien colaborando con nosotros, ¿va? Mi trabajo es de operar cabezal, ir a hacer servicios de carga y descarga de los buques. Mi deseo fue siempre entrar acá y manejar un equipo de maquinaria, ¿verdad? Pero igual, pues mis compañeros respetuosos, y se les agradece a cada uno de ellos porque igual que ellos, ¿verdad? Ellos nos han apoyado en la enseñanza, ¿verdad? Gracias a Dios, nos dio la oportunidad a la empresa, a nosotras las mujeres. Yo las invito a que si ellas quieren lograr algo, que sigan por ese triunfo, ¿va ustedes? Y llegar a completarlo y sentirse ellas mujer con ganas de trabajar. La globalización y los avances tecnológicos, sociales y comerciales hacen que la Comisión Portuaria Nacional deba fijarse objetivos claros a diferentes plazos. El primer objetivo es cumplir los estándares internacionales y los convenios internacionales, los programas internacionales a los que pertenece Guatemala en todo el tema de protección portuaria. Y pues recientemente tuvimos la visita de una auditoría de parte de la Guardia Costera, que es parte del programa que tiene Guatemala con ellos, y pues se fueron muy satisfechos de ver que realmente los gerentes portuarios y de nuevo el personal portuario ha cumplido realmente con implementar todas las recomendaciones que se han dado. La segunda visión que nos ha dado el presidente es poder realmente desarrollar descriptivamente, tener ya realmente un mapa de todo el sistema portuario nacional, de toda esa integración del marco de las entidades que participan, el transporte marítimo, los transportistas terrestres, todo lo que es procedimiento de aduanas, poder conocer realmente qué representa el sistema portuario nacional. Y por supuesto, la capacitación, ir desarrollando esa cultura portuaria, ir impulsando el conocimiento, que es parte de las atribuciones de la Comisión Portuaria Nacional, entre otras atribuciones y otras misiones que también nos ha ido indicando, pero las hemos ido generando con ciertas prioridades, y una de ellas, como te repito, era la protección portuaria, que pues podemos decirle a todos que la misión está cumplida, está un equipo de alto nivel cumpliendo esas funciones. El enfrentar retos y tener frente a sí una serie de objetivos a cumplir lleva a la Comisión Portuaria Nacional a tener una visión sobre su papel en el ámbito marítimo. La visión de la Comisión Portuaria debe ir enfocada a convertir a esta entidad en un órgano desconcentrado, descentralizado, pero que realmente esté alejado de cualquier injerencia de grupos que realmente quieren tomar intereses particulares. ¿No? Esto tiene que ser un ente técnico, realmente que se maneje bajo los procedimientos y los cánones internacionales, porque definitivamente su vínculo es tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El transporte marítimo, por su naturaleza, por la naturaleza de nuestros puertos, es un comercio internacional. Y poner a Guatemala bien, ahorita que se reactivan los cruceros, por ejemplo, tener una buena coordinación con IWAT, tener una buena coordinación con los puertos, cualquier beneficio para Guatemala que vaya en esa naturaleza tiene que ser impulsado por un ente técnico. ¿Por qué? Porque los puertos deben concentrar sus recursos y su atención en prestar su servicio público marítimo portuario con mayor eficiencia. Y la Comisión Portuaria Nacional debe concentrarse en tener el equipo técnico, el equipo legal, que realmente le pueda dotar de los insumos que los puertos necesitan, para que cada quien se especialice en su tema. Pero también tenemos que responder a cánones internacionales, a estándares internacionales. La historia de la navegación y portuaria de nuestro país, como hemos podido observar, data de cientos de años atrás. Afortunadamente, el desarrollo de nuestros puertos ha ido de la mano con la tecnología y el desarrollo mundial, al punto de convertirnos en ejemplo para otros países que desean alcanzar ese nivel de gestión. Ha empezado a tener un papel relevante a raíz de haber diseñado uno de los primeros anteproyectos de reglamento del Código PBIP, del Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias. Fue un trabajo que se hizo con el equipo de la Comisión Portuaria Nacional, asesorado por otros organismos, y ese anteproyecto se ha presentado en varios foros
y ha sido de mucho agrado. Muchos países lo están tomando como modelo para irse implementando. Esto nos ha abierto las puertas para dar a conocer el conocimiento que también tenemos. Hay mucha gente competente en Guatemala en el ámbito marítimo y portuario, y eso es buenísimo, porque entonces las entidades internacionales ya nos van tomando en cuenta. Por razones culturales y comerciales, los guatemaltecos no hemos aprovechado en su totalidad las riquezas que nuestros mares nos ofrecen. Le dimos la espalda al mar durante mucho tiempo. El presidente, en su toma de posesión, el presidente de la República, siempre declaró que quería cambiar esa visión, y se ha ido logrando. Pues ha trabajado con la Escuela Naval de Guatemala, un excelente programa de conocimiento para poder generar la lista blanca, que es la lista que a nivel internacional tiene los nombres de los guatemaltecos que ya están calificados como marinos mercantes. O sea, los guatemaltecos que quieran trabajar en el mundo marítimo tienen que ir a recibir sus cursos a la Escuela Naval. Deben entender que la Escuela Naval no solo prepara a los militares de la Escuela Politécnica, sino también es el ente con las atribuciones para la Marina Mercante. Pero mucha gente no lo conoce. Entonces estamos desde la CPN trabajando precisamente ese conocimiento, y se ha logrado dar apoyo a la Escuela Naval dentro de nuestras posibilidades para que se generen esos insumos y que realmente podamos calificar a nivel internacional, para que las navieras puedan buscar en la lista blanca guatemalteca quiénes son los guatemaltecos que ya califican como marinos mercantes para poder trabajar. Es ahora, con la actual administración y con todo el apoyo de los miembros que integran la Comisión Portuaria Nacional, que se está tratando de hacer ese cambio. Ni se está tratando, se está logrando hacer ese cambio en esta primera etapa. Para la planificación del 2022, la sociedad guatemalteca va a poder todavía ver más. Queremos crear esos manuales, esos instructivos, queremos impulsar esas oportunidades para los guatemaltecos, porque realmente creo que todos necesitamos esa bendición del trabajo y podernos desarrollar. Pero también nos topamos con obstáculos. Hay limitaciones presupuestarias, hay personas que se han enquistado en los cargos y no hay desarrollo en ellos. Hay muchas cosas que superar, hay temores también, ¿ya? Hay una falta de compromiso muchas veces, pero en el caso, como te digo, de los actuales integrantes del Pleno de la Comisión Portuaria Nacional, hay un compromiso total realmente en hacer ese impulso. Y como tú bien lo decías, mucha gente no conoce a la Comisión Portuaria Nacional y se pierden esa oportunidad. Nosotros estamos desarrollando programas piloto en llevar estudiantes universitarios que el tema sea afín, a capacitarlos, pero presencialmente a los puertos. Recibimos mucho apoyo de los gerentes portuarios para que lleguen, profesionales que están en sus posgrados de comercio exterior. No necesariamente las oportunidades están en el territorio, están en la tierra. Tenemos más área marítima que área terrestre en Guatemala. Nuestro espacio marítimo es más grande que nuestro propio territorio, y el mar es la oportunidad para todas las personas, y el guatemalteco se merece esas oportunidades. Que la Comisión Portuaria Nacional ha logrado trazar la línea para entender que los puertos son el punto de partida para un mar de oportunidades para todos los guatemaltecos. Los esperamos en la Comisión Portuaria Nacional. 49 años de servirle a Guatemala, y seguirá sirviendo muchos más.